Buenos días, es un gusto contar con la presencia nuevamente del paciente de Ingeniería Industrial, ingeniero Antonio Ábalos Marentes, así como también con la presencia del doctor Moisés Montiel, y esta vez tenemos el gusto de tener a nuestro camarógrafo, que es el estudiante de Ingeniería Mecánica, Carlos de Mendoza. Como les había comentado, vengo del Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos, soy del tercer cuatrimestre de Psicología, y estamos platicando esta vez en la materia de desarrollo humano de los anticonceptivos en la adolescencia. El profesor que nos encarga este trabajo es el doctor Javier Jaime Espinosa. Como recordarán, en nuestra plática anterior hablábamos de lo que es la adolescencia. Sabemos que es un periodo de cambios psicológicos, físicos, hormonales, pero que también es un periodo en el que surgen muchas dudas, muchas inquietudes, y los jóvenes sobre todo empiezan a acercarse a lo que van a llamar amor, es decir, la atracción por personas de distinto sexo o del mismo sexo, dependiendo de cuáles van a ser las preferencias sexuales de estas personas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Como tienen bastantes cambios hormonales en donde empiezan a desarrollarse los órganos genitales externos, comienzan a producirse más hormonas, esto les va a generar muchas más inquietudes, las cuales los van a llevar a tener relaciones sexuales, muchas veces sin protección, muchas veces sin siquiera haberlo planeado, ya que llegan a sentir muchas veces la presión social. Al pensar que muchos de sus amigos ya lo hicieron, ellos se sienten en la obligación de seguir ese ejemplo. ¿Qué es lo que lleva a todo esto? A una sexualidad no responsable, que les va a generar muchos problemas, tales como son embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, depresiones, problemas familiares. Van a hacerse responsables a una temprana edad en situaciones que no tenían previstas, y además de esto van a ver truncada sus estudios, su juventud, su vida, y esto les va a generar muchos conflictos, los cuales los pueden llevar a depresiones profundas que pueden llegar hasta el suicidio. Algunas de las razones por las cuales los adolescentes inician su vida sexual, pues es obvio, la entrada temprana a la pubertad, lo cual despierta curiosidades en ellos, y cuando no están bien informados deciden experimentar bajo su propio riesgo sin medir las consecuencias. La creencia de que sus amigos ya han iniciado su actividad sexual los hace sentir fuera de contexto y se sienten obligados a hacerlo. El consumo de drogas o alcohol también induce a los jóvenes a tener conductas sexuales no saludables y tempranas, y la baja autoestima no permite que el adolescente se aprecie a sí mismo y a su cuerpo, quitándole el significado de la actividad sexual o llenando su vacío con el placer de las relaciones sexuales. Estas son algunas de las causas por las cuales tenemos muchos adolescentes enfrentándose a un problema para el cual aún no están preparados. La desinformación es una de las principales razones, sobre todo porque aún hay muchos tabús en los cuales se les dice no se les da la información correcta a los adolescentes. Por lo tanto, ellos empiezan a tomar decisiones sin estar bien informados. Creen que lo que ellos están haciendo es correcto. Creen que por ser la primera vez no va a pasar nada. Eso es algo que escuchan todos. Y las chicas muchas veces se ven obligadas a tener relaciones sexuales por el hecho de que sienten una presión por parte de su pareja, de que es que si no lo hago me va a dejar. Por desgracia se ve el caso de que estas chicas lo hacen y de todos modos las dejan, y las dejan en un problema aún mayor, que puede ser un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual. En el caso de relaciones homosexuales sucede exactamente lo mismo. Aquí no tendremos el problema de un embarazo, pero sí existe el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual. Las estadísticas, ¿qué es lo que nos dicen? Pues bueno, de acuerdo a datos internacionales por parte de la Organización Mundial de la Salud, nos está definiendo primero la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad.
Nos dice también que cada año dan a luz unos 16 millones de adolescentes entre 15 y 19 años, lo que supone aproximadamente un 11% de todos los nacimientos registrados. En 2012, la población de 15 a 24 años sufrió aproximadamente el 40% de los casos de infecciones nuevas por VIH. Cada día se contagian 2.400 jóvenes a nivel mundial. Hay más de 5 millones de jóvenes afectados por el VIH-Sida. Como vemos, esta situación es bastante alarmante. 40% de los casos de infecciones está presente en jóvenes de 15 a 24 años. Son cifras realmente alarmantes. Estamos hablando de personas que aún no cumplen la mayoría de edad o que acaban de cumplir la mayoría de edad y se están enfrentando ya a este problema, algo que les va a limitar totalmente su vida. Y aparte de eso, vemos que 5 millones de jóvenes afectados por el VIH, muchos de estos jóvenes pueden estar ya enterados y sin embargo, ¿qué es lo que pueden estar haciendo? Pueden seguir teniendo relaciones sexuales sin ninguna protección y continuar con esta cadena de contagios. Por lo tanto, es muy importante la información que se les dé a ellos. Muy bien. Aquí tenemos una gráfica que nos presenta el porcentaje de mujeres que tienen su primer hijo antes de los 18 años. Aquí vemos una variación del 1% en Japón, el 53% en Níger. En México lo tenemos ubicado en un 20%. 20% de los nacimientos que se dan son de adolescentes, niñas que aún no llegan a la mayoría de edad. Y las dificultades que enfrentan los adolescentes son comunes a todos los jóvenes. El periodo de la adolescencia es particularmente crucial para las mujeres, por todos los cambios hormonales que se están dando, y algunas jóvenes del grupo de 10 a 19 años apenas comienzan a experimentar los cambios que acompañan la pubertad y muchas inician sus relaciones sexuales o contraen matrimonio, de acuerdo a las localidades en donde se encuentren, a las costumbres que rigen todavía esa zona. Estamos viendo matrimonios de niñas, de preadolescentes prácticamente. Cada año aproximadamente 14 millones de mujeres jóvenes de 15 a 19 años dan a luz. Y en países en vías de desarrollo, entre un 20 al 50% de las mujeres que dan a luz lo hacen antes de los 18 años. En comparación a países más desarrollados, con más información, estos números bajan. Bien, los datos nacionales, ¿cómo estamos aquí en México? Pues bueno, la proporción de adolescentes que han iniciado vida sexual alcanza el 31.2%, siendo mayor en los varones que en las mujeres. El 22.9% no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual, y un 80.6% de varones usó condón en su primera relación sexual en comparación del 61.5% de mujeres. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Estas estadísticas nos presentan algunos datos que hasta cierto punto no son al 100% creíbles, ya que este estudio nos reporta que muchos de estos adolescentes encuestados dijeron no acordarse a qué edad comenzaron su vida sexual. Por lo tanto, muchas veces llegan a mentir al dar estas respuestas, ya que todavía estamos en un país en donde hay mucha vergüenza, en donde hay mucha represión con respecto a estos temas de sexualidad. Por lo tanto, algunos adolescentes se ven obligados a mentir y dicen, no, empecé a los 18, empecé a los 17, como que no se vea que es una edad todavía muy temprana para que lo hagan. Sin embargo, hay reportes de embarazos en niñas de secundaria. Por lo tanto, muchos de estos datos tienen un nivel de confianza de un 95%, con respecto a todas las respuestas que van a dar ellos y todo lo que ellos se van a guardar y que no van a querer decirle a un encuestador, a un entrevistador, por pena o por... Nuevamente regresamos a la parte de la desinformación. El 31.2% de adolescentes de 15 a 19 años ha iniciado su vida sexual. En el 2012 ocurrieron 2.2 millones de nacimientos, de los cuales 1 de cada 6 son de madres adolescentes, que están entre 15 y 19 años. Y el 40.6% de las adolescentes embarazadas no lo planearon ni lo desearon. Es el problema que nos encontramos, lo veíamos en la gráfica anterior, es
un porcentaje bajo de mujeres que exigen el uso del condón en su primera relación sexual. Los hombres, por lo general, saben que deben de utilizarlo, pero de los hombres que lo utilizan, no todos van a tener su primera relación sexual con la noviecita o con la compañerita del mismo grado. Muchas veces se ve registrado en que es con alguna persona dedicada al sexo servicio o con personas mayores. Lo mismo ocurre en el caso de las mujeres. Muchas veces las niñas que se enfrentan a esta situación es porque el novio que tienen llega a ser 2 o 3 años mayor que ellas. Por lo tanto, sienten una presión mayor y lo hacen. Muy bien, aquí vemos dos gráficas más que nos muestran el porcentaje de uso de condón en la última relación sexual, mujeres adolescentes de 15 y 19 años. En el 2006 se ve que era menor al presente en el 2012, y dentro de estas encuestas también hay quienes contestan que solamente se puede utilizar una sola vez el condón, y además de que protege de las enfermedades de transmisión sexual y del embarazo. La otra gráfica nos muestra cuáles son los principales métodos anticonceptivos que se utilizan de acuerdo a los diferentes rangos de edades. Vemos que de 15 a 19 años el más utilizado es el condón, pero lo vemos en comparación a un 36.7% que no utiliza nada. Realmente, si vemos esos datos, la variación es mínima, y el hecho de no usar nada es lo que les va a generar infecciones de transmisión sexual y embarazos no planeados. Por toda esta situación de la cual se ha hecho estudio, se ha dicho que el 26 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. Un día perfectamente destinado para que se haga una mayor conciencia y tanto padres como maestros comiencen a dar información correcta a sus hijos y a sus alumnos con respecto a estas situaciones, y de esta forma evitar que los adolescentes se enfrenten a problemas de infecciones de transmisión sexual o a embarazos no deseados. En Morelos tenemos aquí una gráfica que nos muestra el porcentaje de adolescentes de 12 a 19 años que iniciaron su vida sexual. Tenemos un gráfico comparativo del 2000, del 2006 y del 2012, donde se puede observar que en el 2006 hubo un 11.9%, es decir, se incrementó más con respecto a hombres en comparación al 2000 y al 2012. En mujeres vemos también un alto incremento en el 2006, un 20.4%, en comparación al 15.2 y al 17.8% del 2000 y del 2012. Y pues bueno, el 23.3% de adolescentes han iniciado su vida sexual. De ellos, el 19.7% no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Un 75.6% usó condón en su primera relación sexual. Un 57.8% de las mujeres de 12 a 19 años han tenido un embarazo no planificado. El 72.75% ha tenido al menos un hijo nacido vivo y el 26.1% ha abortado. Estas cuestiones también ponen en riesgo la vida del adolescente. Un aborto mal efectuado puede llevarla a la esterilidad o a la muerte, y el hecho de tener un hijo nacido vivo pues representa también una responsabilidad extra para esta adolescente. Lo que no nos podemos explicar es el hecho de que en este momento, año 2014, no utilicen algún método anticonceptivo o digan que no tienen el conocimiento del uso de ningún método anticonceptivo, siendo que los métodos anticonceptivos se han utilizado desde la antigüedad, prácticamente desde que el hombre está en la faz de la tierra. Se ha utilizado siempre algún método para planificar la procreación, para no tener tantos hijos, o para, en algunos casos, más adelante, para prevenir algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Entonces vamos a empezar a dar un pequeño recorrido por la historia de los métodos anticonceptivos. Así es de que nos vamos a la prehistoria. Pues bueno,
En la prehistoria todavía no conocían la relación que había entre una relación coital y la concepción de un embarazo. Creían que el embarazo se generaba por el hecho de haber consumido alguna fruta, que la semilla de la vida se encontraba en esta fruta. Al momento de que la mujer la ingería, se empezaba a formar vida dentro de ella. Tuvo que pasar mucho tiempo para que mediante observación de ellas mismas con respecto a su cuerpo pudieran al fin relacionar el acto coital con el embarazo. Esto durante mucho tiempo se hizo casi instintivo, en donde había solamente en los periodos fértiles de la mujer, era el único momento en el que había coito. Mientras no hubiera un periodo fértil, esto prácticamente estaban separados hombres y mujeres. Pasó mucho tiempo para que la penetración fuera de frente. Casi siempre se hizo imitando el coito de los animales por atrás, pero sí evolucionó esto al momento de que hubo un contacto hasta cierto punto más sensible, algo más sentimental, en donde se involucraron más abrazos y besos como lo conocemos hoy en día. Todo esto generó una sociedad en donde por mucho tiempo predominó el matriarcado, ya que la mujer era la que tenía la posibilidad de dar vida. Esto nos llevó a generar un culto a la gran diosa, que es la que puede dar vida. La pudieron personificar también con la tierra, que es la que da los frutos. Pero en el momento en el que el hombre se hace sedentario, al descubrir la agricultura, esto empieza a desaparecer y empieza a surgir el culto a dioses masculinos, como es el sol, por ejemplo. Y esto vino a generar un dominio masculino, también porque por el hecho de que el hombre estaba más preocupado de que su descendencia fuera propia y prácticamente a no alimentar bocas ajenas, porque estaban en un periodo en donde era difícil conseguir alimento, conseguir abrigo. Por lo tanto era importante que solamente su simiente, su sangre fuera la que perdurara. Pero todo esto lleva también a la mujer a querer controlar toda esa parte de cuántos hijos tener, porque tampoco era lo más cómodo para ellas tener muchos hijos y estar siempre pendientes de ellos. Esto los hace a buscar algunos métodos anticonceptivos. De aquí, uno de los primeros que se encuentra registrado dentro del papiro de Petri, encontrado en Egipto, donde hablaban de una mezcla que hacían con excremento de cocodrilo más miel de abeja. Con esta mezcla hacían una especie de tapón que lo insertaban en la vagina con el fin de modificar el pH vaginal. Con esto se aseguraban una muerte de espermatozoides. Sí, dígame, doctor. Bueno, tú lo estás explicando de que eso es lo que tal vez se pretendía, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿cuál era la razón en sí, o qué es lo que buscaban, o cómo lograron darse cuenta que eso les ayudaba a no embarazarse? Porque la forma que lo explicas, claro, pues dices para modificar el pH, claro, ¿ellos qué sabían de pH? Sí, no, esas son las explicaciones que se han encontrado hoy en día al hacer este tipo de análisis. No lo sabían, fueron experimentando. Sabemos que muchos de los métodos que se han utilizado ha sido mediante experimentación. Tenemos un salto a la prehistoria, a la parte de la edad antigua, en donde muchas culturas empiezan a establecerse en algunos sitios, sobre todo en donde hubiera ríos que les permitieran facilitar más la agricultura. Pero en estas situaciones era necesario que tanto hombres como mujeres trabajaran para el florecimiento de su cultura, del lugar en donde estaban asentados. Por lo tanto, para las mujeres hasta cierto punto sí era bastante difícil estar todo el tiempo embarazadas y tener hijos. Como sabían que el conducto vaginal, a pesar de que aún no hay
nociones de anatomía femenina, pero sí sabían por dónde venían los bebés, que conocemos como conducto vaginal. Entonces sí sabían de que si había una entrada de algo que iba a generar vida, es necesario taparla para que no haya más. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a buscar con qué hacerlo. También utilizaron algodón, utilizaron lino, que podemos llamarlo así como que los primeros capuchones cervicales. Los introducían en la vagina, pero mediante experimentación y observación descubrieron que el excremento de cocodrilo con miel de abeja era fácil de manipular y era fácil de insertar. Y también posiblemente vieron que tampoco les generaba muchas molestias a nivel físico. Así que ¿cómo podían sentir ellas todo lo que se estuvieran introduciendo? Si de qué era lo que lastimaba, qué cosa ardía, qué cosa dolía, qué cosa era más fácil de manipular. Por eso empiezan mediante observación a hacer todo esto. Está registrado el excremento de cocodrilo con la miel en este papiro que es el papiro de Petri, en donde hay muestras de que dicen sí se utilizó como un método anticonceptivo. Sí, pero más que nada ha sido por esta transición que ha habido de experimentar y observar. Solamente en otra forma, no puedo decir, sí, tenían su pHímetro y decían, con esto voy a modificar mi pH vaginal y puedo insertarlo perfectamente bien. Todavía no, en realidad pasaron muchos siglos antes de que se pudiera hablar esto. ¿Qué tiempo pasó entre la prehistoria y Egipto de que ya empezaron a preocuparse por esas cuestiones? O sea, hablaste del matriarcado, y del matriarcado, ¿qué tiempo pasó entre la prehistoria, el matriarcado y que ya llegan a Egipto y que ya empiezan a experimentar? Muy bien, doctor, podríamos estar hablando aproximadamente de unos 3000 años en lo que viene esta transición de la prehistoria al periodo de historia, en el momento en el que las civilizaciones empiezan a establecerse ya en ciudades, muchas en ciudades-estado, y a tener ya un sistema de gobierno y un sistema religioso ya establecido. No sé si tenga alguna otra pregunta con respecto a algún otro método que utilizaran. Yo sé que tiende a ser como que no muy congruente el hecho de que hable de una variación en el pH vaginal si eran términos que aún no conocían, pero estamos de acuerdo en que estas civilizaciones y estas culturas tuvieron muchos conocimientos de medicina, de plantas, que son los que dieron los fundamentos para la medicina actual, para la anatomía actual. Por lo tanto, a pesar de que no conocían estos conceptos tal cual los conocemos hoy en día, ellos ya tenían ciertos conocimientos rudimentarios con respecto a la medicina y a qué efectos había de algún tipo de planta sobre el cuerpo. Por ejemplo, tienen la planta que vemos en la parte de arriba, que es la acacia. Su nombre científico es Goma arabigum, que hoy en día sabemos que tiene muchas propiedades, que además de unas propiedades anticonceptivas, tiene también propiedades antioxidantes. Tanto ha sido que se le han hecho estudios como inhibidor de corrosión en algunos metales, como es el acero y el aluminio, y ha dado muy buenos resultados. Más adelante vamos a ver que el cobre también fue un metal utilizado para la anticoncepción. Bueno, de aquí vemos que ya tenían todos estos reportes. También se habla de algunos condones primitivos ya utilizados. Los encontraron en la tumba de un faraón egipcio. Dicen que no se sabe si eran utilizados con algún fin ritual o como algún método de anticoncepción. Hay algunos autores que dicen que posiblemente lo utilizaron para ambas cosas. Nos pasamos a Asia, unos varios siglos
posteriores a estos descubrimientos en Egipto, encontraron que en la India estaban muy preocupados por toda la cuestión sexual. Para ellos formaba parte fundamental de su naturaleza, formaba parte fundamental de su filosofía, y tenemos extraído de ahí uno de los principales libros utilizados hoy en día como guía referente a la sexualidad, que es el Kama Sutra, en donde habla de muchas posiciones sexuales, sobre todo para equilibrarse en forma espiritual estas personas. Tenemos más referencias con respecto a la sexualidad. También la Biblia habla un poco de esto. No lo habla en una forma muy abierta. Sabemos que la Iglesia Católica siempre ha estado muy reservada en este tipo de cuestiones sexuales, pero algo en lo que está totalmente en contra es en un método anticonceptivo utilizado desde la antigüedad, que es el llamado coitus interruptus, o en la Biblia mejor llamado como el pecado de Onán. Como sabemos, Judá tuvo varios hijos, entre ellos Onán, que al morir su hermano mayor se vio obligado a casarse con su cuñada Tamar. Su padre le ordenó que procreara con ella para que le diera descendencia a su hermano, pero Onán sabía que esos niños no iban a ser reconocidos como suyos, iban a ser reconocidos como hijos de su hermano. Por lo tanto, hasta cierto punto tuvo algo de ambición, de querer, de no querer ser la primogenitura, ya que esta le tocaba a él, ya muerto su hermano, y decide que sí, acepta a su cuñada, pero cuando mantenía relaciones coitales con ella, siempre eyaculaba fuera de la vagina. O sea, aplicaba lo que hoy conocemos como coitus interruptus. Con esto él se evitaba el hecho de dejar descendencia. Pero de acuerdo a la Biblia, esto fue mal visto por Dios y lo castigó por el hecho de considerar que su semen, que es la semilla de la vida, quedaba fuera, es decir, que no generaba ninguna fecundidad, no generaba más vida, no fecundaba a su cuñada. Por lo tanto, también fue castigado, también murió, y al final Tamar, con quien tuvo descendencia, fue con su suegro. Pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo más de esto. Mientras para los hebreos era algo totalmente mal visto y sumamente castigado, para los japoneses y también los chinos, toda esa zona de Oriente, era muy utilizado. Y al contrario, para ellos decían que era totalmente benéfico, ya que acá le llamaron coitus obstructus. ¿Esto qué significaba? Decía de que el hombre necesitaba copular con varias mujeres antes de poder engendrarle un hijo a su esposa. Esto era para que podríamos llamarlo, de que ellos hablaban de que tenía que haber un equilibrio entre el yin y el yang para los chinos. Entonces, el yang del hombre tenía que estar equilibrado con el yin de la esposa. Si él mantenía relaciones coitales repetidamente con su esposa, el yin de ella se iba a ver debilitado y por lo tanto no iban a tener un hijo fuerte. Entonces, el hombre estaba obligado a copular con varias mujeres, pero sin eyacular. Para esto utilizaban el coitus obstructus, que lo hacían presionando la uretra. ¿Cómo lo lograban? Presionando entre el ano y el escroto para detener así la eyaculación, y que al momento de que copulara con su esposa tuviera toda la fuerza necesaria para tener un hijo muy fuerte. Entonces vemos aquí tres de los métodos más antiguos, que es el coitus interruptus, vemos el coitus reservatus, que fue utilizado por los hindúes, que era reservar el semen para la mujer indicada, y el coitus obstructus para los chinos, que era muy necesario que el hombre detuviera la eyaculación el mayor número de veces posible, para que así estuviera perfectamente equilibrado con el yin de su esposa. Pues bueno, pasamos a Grecia. Ya venimos
varios siglos, ya antes de Cristo. Estamos hablando aproximadamente unos 5 siglos antes de Cristo, donde tenemos a dos personajes muy reconocidos. Uno es Hipócrates, que todos conocemos como el padre de la medicina, pero también tenemos a otro médico más, que es Soriano, el padre de la ginecología para muchos. Es de los primeros que ponen atención en el ciclo femenino, que pasa por un periodo en donde ocurre la menstruación, en donde hay un periodo en donde la mujer es más fértil que en otro momento, y aquí son de los primeros que hablan de un método del ritmo, nada más que su método era el erróneo, porque ellos sugerían que la mujer tuviera relaciones para no embarazarse en el periodo más fértil. Todavía no habían puesto mucha atención en ese ciclo, porque decían que 5 días antes de la menstruación, durante la menstruación y 5 días después de la menstruación, que no hubiera contacto sexual. Hoy en día sabemos que son los días menos fértiles, y en los días que son más fértiles era en donde él recomendaba que tuvieran relaciones sexuales. Entonces, como que esto no funcionaba muy bien. Sin embargo, también recomendaba algunas otras cosas, como incienso, cedro y aceite de oliva, los cuales también está reportado que incrementan la acidez del pH vaginal. Insisto, son términos que no estaban acuñados en ese momento, pero estudios recientes han demostrado que hasta cierto punto sí eran eficaces estos métodos. Con estas 3 sustancias igual hacían una pasta que introducían en la vagina a modo de tapón, y también como espermicida, dale cuentas, ya que al incrementar el pH vaginal también generaba que los espermas no estuvieran en un medio adecuado para sobrevivir. Otro método que recomendaban era que al momento de que el hombre fuera a eyacular, la mujer se retirara un poco, y una vez que había eyaculado, ella se sentara en cuclillas y estornudara, para que la fuerza y la presión que ejerciera en el estornudo hiciera que saliera lo más posible, la mayor cantidad posible de semen. Entonces, estamos viendo algunos métodos bastante rudimentarios, pero que tenían conocimiento de esto. También, por tradición oral, muchas mujeres sabían que la granada tenía propiedades anticonceptivas. Esto se desprende de un mito griego que habla de Perséfone cuando fue raptada por el dios Hades. ¿Han escuchado algo al respecto? Sí, muy bien, de Mendoza. A ver, platíquenos un poco. Soy camarógrafo. Claro, nuestro camarógrafo, Estrella. Gracias. Bien, pues sí, conozco un poco de la historia, ¿no? Que pues Perséfone, siendo una diosa, una mujer muy bella, es engañada por Hades, ¿no? Cuando va al inframundo. Hades la rapta, y de hecho tengo entendido que Hades le da de comer la granada a Perséfone, y es como ella al comer el fruto del inframundo, ella tiene completamente pues prohibido volver de nuevo a la superficie y estar viviendo ahí. Entonces es por ello que, bueno, según las tradiciones pues griegas, es como se presentan los cambios en las estaciones, ¿no? Y cuando Perséfone tiene que bajar al inframundo con su esposo Hades, es cuando caen las hojas, es el otoño y el invierno. Y cuando ella vuelve es pues lo que es el inicio de la primavera, ¿no? y el verano. Así es. Esa es una parte del mito, de muchas veces como nos lo cuentan. Otra versión de este mito es el hecho de que la granada es un anticonceptivo natural, que cuando Perséfone es raptada por Hades y está en el inframundo, ella se niega totalmente a comer. Lo único que acepta comer es granada, porque de acuerdo a las tradiciones orales era un método anticonceptivo. Entonces lo que ella no quería era darle descendencia a Hades, y esto lo terminan de completar con respecto a
como usted lo mencionó, las estaciones del año, el tiempo en el que Perséfone está con Hades, el otoño y el invierno, y el tiempo que está con su madre Demeter es la primavera y el verano, pero también hacen referencia a los ciclos de fecundidad de la mujer. En el tiempo en el que está con Hades, se alimenta de granada para impedir embarazarse, por lo tanto no va a ser fértil. Tiempo que está con su madre, deja de consumir la granada y la tierra nuevamente vuelve a ser fértil y a dar sus frutos. Entonces, como vemos, mediante tradición oral y tradición de madres a hijas, así como se ha transmitido el conocimiento y algunos escritos que vemos que ha habido, tenemos conocimiento de que muchos métodos anticonceptivos naturales fueron utilizados en la antigüedad, pero esto va cambiando como todo y llegamos a los siglos V al siglo XV, que viene a ser la Edad Media. La Edad Media, ¿por qué se caracteriza? Porque fue un tiempo en donde hubo mucha ignorancia, donde la cultura se estancó totalmente en los monasterios, solamente los sacerdotes tenían acceso a ella. Fue un periodo en donde hubo muchas guerras, donde hubo peste, muchas enfermedades, poblaciones diezmadas y, por añadidura, demasiada ignorancia. Para este momento, todas las mujeres que tenían los conocimientos de la herbolaria tradicional, que sabían utilizarla y conocían varios métodos para no concebir hijos, eran acusadas de brujería y eran quemadas en la hoguera. Por lo tanto, mucho de este conocimiento se fue perdiendo. Y muchos de los sacerdotes y muchos considerados santos, como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, estaban totalmente en contra de la anticoncepción, ya que decían que era la obligación del matrimonio procrear hijos. A tal grado llegaban de que decían que la masturbación y la anticoncepción eran los pecados más graves, que se permitía todavía la violación, el incesto y varios crímenes sexuales porque generaban vida. O sea, realmente había como que muchas contradicciones en esa época. Fue una época en donde estuvo llena de supersticiones y decía que para poder, para que no concibieran las mujeres, para que no fueran fértiles, tenían que hacer muchos ritos, entre ellos bailar en la tumba de su hermana o dar 3 vueltas alrededor de donde había orinado una loba que estaba preñada, para así no poder embarazarse. Lo más curioso es de que las mujeres lo hacían. Ahora, también decían que había que amarrarse al muslo los testículos de una comadreja para no embarazarse, o cortarle la pata a la comadreja viva y colgársela al cuello para no embarazarse. Estamos hablando de una época en donde todo eran supersticiones, donde no había un método que regulara bien todos estos momentos, pero sí hubo un sacerdote que llegó a ser papa, conocido como Juan XXI. Su nombre antes de ser papa era Pedro España, que sí estuvo haciendo varias pruebas con algunos tubérculos y de los cuales conocía que sí tenían propiedades anticonceptivas, como la Pisidia grandifolia, que mejor conocida como raíz de barbasco, de la que vamos a hablar más adelante, porque tuvo mucho que ver con el descubrimiento de la píldora anticonceptiva. Pero para este momento, siglo XV, Juan XXI ya sabía que tenía propiedades anticonceptivas. Y él, por beneficiar hasta cierto punto a muchas mujeres, les recomendaba que lo ingirieran, ya que venía una situación bastante difícil en esa época, en donde había pestes, había muertes, había demasiados problemas. Y entre todos esos también la ley de Pernada. ¿Has escuchado la ley de Pernada? No, la ley de Pernada. Nada de la ley de Pernada. Muy bien. Era un derecho que tenía el señor feudal de ser el primero en copular con la mujer al momento de su matrimonio. Es decir, todas las aldeanas de su feudo le pertenecían a él. Cuando una de ellas contraía matrimonio, la primera noche le correspondía al señor feudal. Y ya, después, ya con el esposo.
Por lo tanto, sí era muy importante que conocieran algún método anticonceptivo, porque era obvio que para ese momento el señor feudal pues no lo iba a reconocer al niño que tuvieran como su hijo. Entonces, de hecho, sí, creo que se puede apreciar eso en la película Corazón Valiente. en Corazón Valiente. Así es, que el personaje de Mel Gibson, no me acuerdo cuál es el nombre en la película. William Wallace. William Wallace se casa en secreto para no ceder ese derecho al señor. Y de hecho también creo que habían tenido un problema antes, ¿no? Que sí se había llevado a la novia de su amigo. Sí, sí, habían contraído matrimonio y entonces el señor feudal se lleva a la esposa. A la esposa. O sea, sí se puede apreciar ese ejemplo. Ese ejemplo, así es. Sí, es algo que sí está perfectamente documentado. Entonces, por eso vemos que sí era necesario que las mujeres conocieran algún método para no concebir en esa noche que a final de cuentas estaban siendo violadas. Es algo bastante terrible y sin embargo está registrado y forma parte de nuestra historia. Ahí nos pasamos un siglo después, siglo XVI al siglo XIX, que es la Edad Moderna, donde ya pasó el periodo del Renacimiento. Están resurgiendo nuevamente muchas cosas, como el hecho de comenzar a instruirse, de que ya no haya tanta ignorancia, que puedan protegerse mejor de las enfermedades. Y aquí surge el condón. A pesar de que ya hay registros de condones más antiguos, como lo comentábamos con los egipcios, de que no sabían si era un instrumento ritual o era realmente para evitar la procreación, aquí vienen a perfeccionarlos. Nada más que aquí hubo una situación, no eran exactamente para evitar la procreación, más bien era para evitar infectarse de sífilis, una enfermedad muy, pero muy distribuida en ese momento en Francia, en Inglaterra y sobre todo en las cortes. De hecho, van a ubicar rápido esa etapa porque es cuando utilizan mucho estas pelucas, los nobles franceses, da justamente porque se estaban quedando calvos a causa de la sífilis. Entonces hay que disimular por todos los medios todas las enfermedades y sobre todo ellos que eran de la realeza, a disimular lo más que podían, porque era una época en donde hubo demasiada depravación, demasiada perversión y demasiada libertad sexual. Era así de orgías, todos con todos, y era necesario protegerse. Entonces tenemos un condón hecho de seda que tenía al inicio, estaba cosido, al final tenía un cordón con el cual se ajustaba a la base del pene para que no se saliera. Uno de los que fomentaron más su uso fue Gabriel Falopio. En su honor se llaman trompas de Falopio, esta parte del aparato reproductor femenino, porque él es de los primeros que empiezan a observar cómo estaba hecho el aparato reproductor, tanto femenino como masculino. Y él empieza a estudiar apenas cuáles eran las funciones de cada una de estas partes. Otro de los que más lo utilizaron pues fue Casanova, muy famoso en la antigüedad por todas sus conquistas amorosas. Hablan de 132 conquistas amorosas en su vida, y él sí necesitaba un método anticonceptivo porque eran tantas y muchas de ellas no solteras, muchas casadas, que necesitaban como que tener más libertad sexual. Entonces no nada más utiliza el condón, también utiliza lo que podemos conocer como los inicios del capuchón cervical, y utilizaba un limón cortado a la mitad, exprimido, y lo insertaban en la vagina como receptáculo, y al final de cuentas capuchón cervical, que entre que era ácido y alteraba el pH vaginal, también servía como una barrera para los espermas. Otra cosa que utilizaba Casanova es de que insertaba objetos metálicos dentro de la cavidad vaginal, que viene a ser como que precursores de los dispositivos intrauterinos. Pero esto no lo hacía nada más así porque se le ocurrió. Resulta que varios siglos antes, los camelleros árabes, para evitar que los camellos hembra tuvieran problemas de parto o de
concebir en sus largas travesías por el desierto, les insertaban rocas redondas en la cavidad vaginal a los camellos hembras, para así evitar que pudieran concebir en estos trayectos. Tanto que en esa misma época y en esa misma zona también lo utilizaban como método anticonceptivo para las mujeres, en donde insertaban algunos objetos metálicos de oro, de cobre, de platino, de plata. Eso sí tenían hasta cierto punto conciencia con respecto a algunos metales corrosivos y otros no, y piedras preciosas. Entonces de ahí estamos hablando de que comienzan son así como que los precursores del DIU. Pero Casanova para la edad moderna fue uno de los que más lo utilizaron. Sobre todo mandaba con su joyero a hacer unas esferas de oro para que a cada una de las amantes como que pues más o menos tuviera, como que le calculaba el tamaño y no a todas era del mismo tamaño, pero sí a todas les insertaba su esfera metálica. Y bueno, el uso del condón estuvo tan difundido que el pintor Nicolas François Octave Tasser pintó la amante cautelosa. Es el óleo que podemos ver en la parte superior, en donde se ve una mujer como está inflando un preservativo. Pero ese preservativo ya era de caucho, porque en el momento en el que pueden vulcanizar el caucho por este señor Charles Goodyear, que es de los primeros que empiezan a hacer este trabajo, viene a ser una revolución en el uso de estos condones, en donde ya no eran de tela, ya no eran de tripas de animales, ya era un material sintético. Los primeros con los que ya empezamos a tener. Y ahí se puede observar cómo lo está inflando para poder colocarlo posteriormente. Y bueno, Sigmund Freud. ¿Por qué tenemos allí a Sigmund Freud? Él, en 1898, escribió: teóricamente sería uno de los mayores triunfos de la humanidad si el acto responsable de la procreación pudiera ser elevado al nivel de una conducta voluntaria e intencional, y de esta manera ser paralelo del imperativo de satisfacer un impulso natural. Él fue uno de los que estaban a favor de utilizar un método anticonceptivo, sabiendo que el acto sexual era lo más natural, es lo más natural. A él le importaba mucho que pudieran tener un control que no solamente fuera con un fin de procreación, sino también con un fin satisfactorio para la persona. Entonces, como vemos, todo esto ya fue dando pautas a que hubiera hasta cierto punto más libertad sexual, donde pudieran tener acceso las mujeres a métodos anticonceptivos. Pero nos falta como que ya el último salto que vino. Muy bien, y con esto llegamos al siglo XX, época contemporánea, y aquí hubo el mayor descubrimiento en el área de la anticoncepción, que son las pastillas anticonceptivas, mejor conocidas como la píldora. Tenemos a varias personas que intervinieron en este trabajo. Se habla de quiénes son los padres de la píldora anticonceptiva, pero muchas veces, más bien la mayoría de las veces, no escuchamos hablar de quiénes fueron las madres de este método, ya que sí, es un invento creado por hombres, pero utilizado totalmente por las mujeres. Por lo tanto, quienes iban a ser las precursoras para el desarrollo de esta pastilla fueron 3 mujeres. La primera es Margaret Sanger, la segunda es Mary Stubbs y la tercera es Catherine McCormick. Ellas, ¿qué tuvieron que ver? Pues bueno, Margaret Sanger, ella nació de una familia bastante pobre, tuvo muchas carencias en su infancia. Su madre murió cuando ella tenía 19 años, después de haber tenido 12 hijos, de los cuales solamente 6 nacieron vivos. Los otros 6 los perdió. Y su madre justamente muere en uno de estos partos. Entonces esto le genera
hasta cierto punto una aversión al matrimonio, en donde ella consideraba el matrimonio lo peor que le podía pasar a una mujer, porque era llenarse de hijos y era hasta cierto punto seguir viviendo en la pobreza y morir. Pero conoció a un arquitecto que le hizo cambiar de idea. Ella, en el tiempo en el que estuvo estudiando enfermería, por el deseo de salir, de no vivir en las mismas condiciones que su familia, estudió enfermería. En ese lapso de tiempo conoce a un arquitecto de apellido Sanger, se casa con él, se enamoran, se casan, en contra de lo que ella había pensado y de lo que ella había planeado, pero se encuentra con una persona demasiado consciente, y también una persona que comenzaba a luchar por los derechos de la sociedad, es decir, los dos eran activistas. ¿Esto a qué la llevó? La llevó a comenzar a dar pláticas a las mujeres con respecto de su salud sexual y de su salud reproductiva. Esto lo único que le generó fueron problemas y más problemas. Estuvo mucho tiempo encarcelada porque ella, el método que les recomendaba era un capuchón cervical. Como ya vimos, pasa Charles Goodyear con el trabajo de caucho. Aparte de los preservativos que se hacen, empezaron a fabricar unos capuchones cervicales. Entonces, ella es de las primeras precursoras en que utilizan estos capuchones cervicales para evitar embarazarse. Pero la iglesia estuvo en contra de ella por generar el vicio en las mujeres de tener muchas relaciones sexuales y muchas parejas sexuales al ya no poder embarazarse, algo que sabemos que no es así, pero siempre van a venir a distorsionar todo. Estuvo muchas veces presa, pero mantuvo correspondencia con Mary Stopes. Ella estaba en Inglaterra y era también una activista a favor de los derechos reproductivos de la mujer. Ellas dos tenían su clínica. Sanger tenía su clínica para el control de la natalidad en Estados Unidos, y Mary Stopes abrió la Sociedad para el Control de la Natalidad y Progreso Racial en Inglaterra. Ellas dos durante mucho tiempo estuvieron manteniendo correspondencia, pero dentro de esta correspondencia también se intercambiaban capuchones cervicales para que pudieran distribuirlos en sus comunidades. Pero muchas veces las oficinas de correo detenían todas estas cartas, todos estos paquetes, y las dos tuvieron muchos problemas en estas cuestiones sociales, religiosas y civiles. Pero eso no las detuvo. Hubo otra mujer más, que es Catherine McCormick, que estuvo casada. Ella, a diferencia de Margaret Sanger, ella sí desde joven vivió en la opulencia, vivió en castillos, se casó con un hombre rico también, pero a su esposo se le detectó esquizofrenia a una edad muy temprana. Esto la hace reflexionar a ella el hecho de querer o no querer tener hijos, ya que viendo la enfermedad que tenía el esposo, dijo, no, ¿para qué tener hijos que vayan a tener exactamente el mismo problema que su padre? Ella también estuvo a favor de la anticoncepción. Cuando muere su esposo, ella al fin tiene dinero, porque es la que iba a heredar, y todo ese dinero lo utilizó para el desarrollo de la píldora anticonceptiva. Se contactó con Margaret Sanger y entre ellas buscaron al doctor Gregory Pincus. Él ya hacía algunas pruebas de anticoncepción con roedores en su laboratorio. Ya estaba iniciando planes de trasplante de útero y cambios hormonales dentro de los roedores. Cuando le encomiendan a Gregory Pincus el desarrollo de algún método más eficaz para la anticoncepción, él ya sabía a quién contactar, porque sabía que el químico Russell Marker ya estaba haciendo algunas pruebas. En 1941, Russell Marker estuvo justamente vino justamente a México. Estamos hablando de que un día antes de que es la batalla de Pearl Harbor, había ordenado a Estados Unidos que todas las personas nacionalizadas estadounidenses regresaran justamente a su lugar de origen, porque no sabían el resto de los países qué partida iban a tomar durante la Segunda Guerra Mundial. No sabían México en qué posición iban a estar. Sin embargo, él estaba en México investigando
una planta que sabía que tenía propiedades anticonceptivas, que era justamente la raíz de barbasco, que era la planta de la que les había comentado que el Papa ya conocía. Esta planta tiene progestina, que al ser sintetizada es progesterona, uno de los principales componentes de la píldora. Entonces, él llegó justamente a las costas de Veracruz, que es el lugar en donde más se da esta planta. Cosechaba ya este tubérculo, porque al final es en la raíz en donde se encuentra el principal ingrediente activo. Gregory Pincus se contacta con él y de esa unión formaron el laboratorio Syntex, de donde al final surge esta píldora con ayuda de quienes tenemos un científico mexicano conocido que es Luis Miramontes, quien también con dos químicos más, con Carl Gerasi y George Rosenkrantz, estudian aquí en México toda esta toda la síntesis de la progestina para desarrollar un método anticonceptivo, pero era necesario que lo pudieran probar en seres humanos, no podían seguir haciendo sus pruebas en animales. Entonces se contactan con el doctor John Rock. Él era un médico católico que trabajaba en la Universidad de Harvard, dedicado a la ginecología y a la obstetricia, y le proponen probar esta píldora. Empezaron encubriendo toda esta situación, diciendo que era para regular ciclos hormonales, para hacer más fértil a la mujer. Al final de cuentas, toda la mentira, teniendo atrás la verdadera razón, que era probar un método anticonceptivo. Como no lo pudieron hacer durante mucho tiempo en Estados Unidos, lo comenzaron a probar en mujeres de Puerto Rico, que era más fácil que la mujer allí se prestara a este tipo de pruebas por la situación de pobreza en la que vivían, por la situación de muchos hijos, poco trabajo, poco alimento. Entonces ellas dijeron, sí, yo me presto a la prueba. Le estuvieron evaluando durante mucho tiempo, vieron que realmente daba resultados, y para 1960 viene una de las revoluciones más importantes del siglo XX, que es la revolución femenina, en donde la mujer ya podía tener toda la libertad de decidir sobre ella misma, sobre su cuerpo y sobre todo sobre su sexualidad. Entonces, como vemos, ha sido una historia bastante larga, ha habido muchos tropiezos, ha habido muchas cosas, pero todo esto nos ha dejado una gran herencia, que es el conocimiento de los métodos anticonceptivos hoy en día. Sí. La píldora anticonceptiva es la misma que le llaman la del día después. No, la del día después es otra, sí. Esta es la píldora que vamos a empezar a ver, que se toma durante todo el mes, y que vienen 7 pastillitas que son placebos para el periodo de menstruación, y continúan tomándose. La pastilla del día después va a venir siendo prácticamente un abortivo. Entonces, no, son dos cosas totalmente distintas. Pero el ingrediente activo, ¿cuál es entre las dos? Entre las dos. Bueno, la progesterona es para el... Sí, es la progesterona. Para la píldora, ¿no? Sí. ¿Y para el día después? Para el día después es más fuerte la dosis, de tal forma que se pueda rechazar el producto, en caso de que haya. En caso de que no... y también es para evitar que se pueda implantar el embrión en caso de haberse... Bueno, el óvulo fecundado es para evitar que se implante. Entonces, más que nada es para que salga. Porque también muchas veces la han confundido con algunos medicamentos que son para generar la menstruación. Así de que hay algunas mujeres que tienen problemas que dicen, no, es que es un retraso de tanto tiempo o así. Y lo que van y se les da una pastilla para acelerar la ovulación, que se pueda producir la menstruación. Son como que 3 componentes distintos que generan al final reacciones distintas dentro del cuerpo. Sí. Pues bueno, nos vamos con los anticonceptivos naturales, los más utilizados hoy en día, que bueno, es la lactancia prolongada. Un método que no les había comentado con anterioridad. Fue un método muy utilizado por muchas mujeres,
De hecho, las mujeres en el campo, en el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, prolongaban lo más que podían el periodo de lactancia para evitar embarazarse, porque es un periodo en el que el cuerpo cree que todavía está embarazada sin estarlo, de acuerdo a la cantidad de hormonas que se están segregando. Entonces, en ese momento también hubo una gran cantidad de personas que se prestaban para hacer nodrizas, para amamantar a hijos de personas con posibilidades económicas mejores, entre que tenían un beneficio económico y tenían el beneficio de no embarazarse. Entonces, por eso hubo mucha proliferación de nodrizas entre el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX en la alta sociedad. Una situación que no veían las mujeres con con mayores recursos económicos. Al final decían que preferían volver a embarazarse a estar teniendo todo el tiempo al bebé amamantándolo. Entonces muchos niños pasaban la mayor parte de su tiempo en el campo junto a sus nodrizas. Pero eso también... Sí, perdón. No, es que ahí me surge una cuestión de las nodrizas que se ofrecían. Finalmente, ¿cómo lograban estar produciendo leche si se supone que era ahora sí que es natural, ¿no? Que después de que ya nace el bebé, pues también a las madres les crece el busto y se empieza a generar leche, ¿no? A producir leche. En el caso de las nodrizas que se ofrecían, ¿cómo lo lograban? Bueno, eran mujeres que de por sí estaban en el periodo de lactancia porque tenían hijos, y la succión hace que se genere más progestina, que es la hormona, prolactina. La prolactina es la hormona que se genera en el periodo de lactancia. Entonces, entre el bebé más succiona, más se genera esta hormona. Entonces, teniendo ya un hijo así medio grandecito de 2 años que todavía seguía en periodo de lactancia, pues era un niño que ya podía dejar y amamantar otro niño más. Entonces se seguía succionando y se seguía generando más prolactina. Por eso tenían así tanta leche. Y a cambio de eso les daban. A cambio de eso les daban dinero, porque las otras mujeres de la High Society se liberaban de sus hijos y de estar amamantando. Y a pesar de que no se daban cuenta del otro beneficio que tenían, que era un método anticonceptivo natural. Pero esa es la razón por la que sí podían seguir amamantando durante mucho tiempo. Pero hubo un momento en el que eran tantos los niños que tenían que amamantar que a sus hijos les tenían que dar leche de vaca, a sus hijos propios. Entonces, en ese entonces decían que el que había tomado leche de vaca era muy pobre, demasiado pobre, porque representaba que su mamá había tenido que darle su leche materna a los hijos de otras, y al suyo, pues ni modo, la leche de la vaca. Al momento en el que esto empieza a generar más enfermedades, porque no era el mejor lugar para la crianza de niños, el campo, animales, enfermedades, infecciones y todo, empiezan a llevarlas los nobles a sus casas. Y esto también generó otro tipo de vicio, en donde pues podían mantener relaciones extramaritales con la nodriza y ella no tenía ningún problema de embarazarse. Este tipo de infidelidades es lo que generó muchas de las enfermedades, como la sífilis, por ejemplo, y de ahí vemos que todo esto ha sido como que un circulito vicioso, pero que también ha dejado muchos beneficios, como la creación de estos métodos anticonceptivos, que fue el condón. El condón más que nada era para evitar, no tanto el embarazo, más que nada la infección de sífilis. Bueno, regresamos acá. Otro de los anticonceptivos naturales pues es el método Ogino o método Knaus, en donde es el conteo de días fértiles y los días de la menstruación, contando día 1, el primer día de menstruación, y el día 14 es el día más fértil que tiene la mujer. Entonces, como que hacen de ahí el conteo de cuántos días antes y cuántos días después de la menstruación pueden mantener relaciones sexuales sin el riesgo a embarazarse. El otro es el método Billings, que es checar las secreciones vaginales, cómo están y en qué momento
puede ser más factible un embarazo. Entonces, bueno, vemos ahí 4 momentos. El primero dice que es un moco espeso y muy pegajoso. Ese es un periodo no fértil. Después vemos un moco cremoso, viscoso, ya no tan pegajoso como el anterior, pero sigue siendo un periodo no fértil. Después es un moco húmedo, elástico, es un periodo semifértil. Y cuando el moco es elástico y se ve así como la clara de huevo, es el periodo más fértil que hay. Pues bueno, de eso se puede explicar perfectamente bien mediante mecánica de fluidos. ¿Sí? Doctor, ingeniero, ¿qué nos pueden comentar sobre eso? Pues si se buscara algún tipo de relación, prácticamente las mismas figuras se podría observar, ¿no? O sea, finalmente, si el fluido es mucho más viscoso, pues supongo yo que los espermas al entrar y a la velocidad a la que son expulsados y entran, pues quedarían atrapados, ¿no? Quedarían atrapados en un fluido que es mucho más viscoso, y mientras que si al momento en que son expulsados se encuentran con un fluido que no tiene tanta viscosidad, sino que al contrario tiene mucha fluidez, pues encuentran un medio en el cual se pueden desplazar con mucho mayor facilidad, ¿no? Entonces si le metiéramos números a esto, pues podríamos calcular hasta números de reinos, no sé, ¿no? O sea, algo más científico todavía, y seguramente podríamos encontrar por qué incluso pueden desplazarse con mayor velocidad, e incluso se podría, no sé, ahí sería cuestión de que usted nos explicara de si hay ciertos periodos donde sucede esto justamente, donde se puede concebir un niño o una niña, porque yo también he leído algunos artículos sobre que en algunos periodos, dependiendo de cuál sea la viscosidad del fluido vaginal, se puede concebir ya sea un niño o una niña, porque por los espermas, ¿no? Que los espermas, los cromosomas X y Y, ¿no? Y si se junta un XX, un YY, XY, perdón. XY niño, XX niña. Ajá. Entonces, ya con eso se podría ver en qué periodos se puede concebir al niño, fluido vaginal se puede concebir niño o niña. Sí, también había escuchado algo al respecto, pero así a ciencia cierta que le diga así es, justamente en este momento no se lo puedo aún decir. Sí hay pruebas en laboratorio en donde sí hacen una revisión de los espermas, y ahí sí pueden separarlos de cuáles son con los que es muy probable que el óvulo fecundado de un niño, o cuando el óvulo pueda dar una niña. Eso sí, pero ahorita sí a ciencia cierta decirle, sí, en tal día toca niña, no se lo puedo decir ahorita. Pero sí, tiene usted toda la razón. La viscosidad de los fluidos tiene mucho que ver con respecto al hecho de que pasan o no pasan los espermatozoides. Sabe que sabemos que al momento de que entran a la vagina llevan una velocidad definida, una determinada presión, y se encuentran en ciertas condiciones que deben de ser óptimas para poder fecundar al óvulo. Tenemos aquí más métodos. Los de uso inmediato. Está el condón femenino, el diafragma, la esponja anticonceptiva y el capuchón cervical. Todos estos son para insertarse en la cavidad vaginal antes de la relación coital. Tenemos más métodos anticonceptivos, los que son de uso diario, de uso semanal y de uso mensual, bimestral o trimestral. De uso diario, pues bueno, la pastilla anticonceptiva, que vimos toda su historia, de todo lo que se tuvo que pasar para
poder tenerla. El de uso semanal es el parche anticonceptivo, y de uso mensual, bimestral o trimestral, está el anillo anticonceptivo y las inyecciones anticonceptivas. Todas estas lo que van a tener es un intercambio de hormonas. Bien, los anticonceptivos a largo plazo es el dispositivo intrauterino y el implante anticonceptivo, y los quirúrgicos o definitivos pues es la salpingoclasia, que es el corte de las trompas de falopio, y el dispositivo intratubárico o Essure, que estos se colocan en las trompas de falopio para evitar la implantación del óvulo. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que en las diapositivas anteriores ya no puso el nivel de confiabilidad. No sé si seguíamos entre 70 y 75. Ah, perdón. Primera, sí, o los cambian. niveles cambian. Muy bien. Sí, perdón, es algo que se me pasó mencionarles. Aquí, bueno, solamente es un dato de los métodos naturales, que sí, que estos tienen un éxito del 70 al 75%, se requiere cooperación de la pareja y compromiso de ambos para poder utilizarlos de una manera correcta. Suele fallar mucho por confusión a la hora de hacer cálculos y por desconocimiento del método empleado, y no protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Pero estamos hablando solamente de este 70 al 75% de los métodos naturales. Ya todos estos métodos que estamos viendo, ya no naturales, sino ya de laboratorio, estos ya tienen un porcentaje del un 95 a un 99% de eficacia. Y pues bueno, nos habíamos quedado en los anticonceptivos para hombre. Los dos conocidos, que es el condón y la vasectomía. Pero ya hay varios métodos que están en proceso de investigación y de experimentación. Dentro de estos están los implantes temporales, que son implantes de tamaño pequeño cuya función será el bloqueo del esperma. Hay ultrasonido en los testículos, que este método vuelve insensibles a los espermatozoides durante un periodo de 6 meses mediante la aplicación de ultrasonido en los testículos. Las inyecciones de bloqueo, que es una inyección de testosterona para detener la producción de esperma. La pastilla anticonceptiva, también para hombres, ya la están buscando, que es la que se tomará únicamente cada 3 meses. Se dice que su efectividad podría ser del 100% y sus efectos secundarios serían menores a los que genera la pastilla anticonceptiva en la mujer. Y hay otro método más que le llaman de control remoto, que consiste en una válvula del tamaño de un grano de arroz que se inyecta en el conducto deferente, y de esta manera se bloquea o interrumpe la producción de semen. Todos estos métodos están todavía en periodo de investigación y de prueba, pero se espera que dentro de poco tiempo ya puedan ser utilizados. Una pregunta, ¿se sabe algo con respecto a los efectos secundarios que pudiesen causar, o aún se encuentran bajo investigación? Se encuentran todavía bajo investigación, todavía no han hecho reportes así muy específicos con respecto a qué contraindicaciones puedan llegar a tener. Sí. Una de las páginas que nos da información sobre esto se llama clínicasabortos.mx. Es una página regulada por el gobierno en donde se pueden encontrar clínicas para practicar abortos legales. Se habla sobre el aborto espontáneo, aborto con pastillas, aborto quirúrgico, precio del aborto, ley del aborto en México, sobre todo para prevenir muertes de personas que van y se practican un aborto en alguna clínica clandestina. Aquí les dan información sobre métodos anticonceptivos, métodos no anticonceptivos, anticonceptivos naturales, los anticonceptivos para hombres, para mujeres, y sobre todo, ya que está regulada por el gobierno, va a ser información fidedigna que todo el mundo puede consultar, está al alcance de todos, en donde aquí no están hablando de que estén totalmente a favor del aborto, de sí, te vienes aquí, te digo cuáles clínicas y cuánto cuesta y puedes abortar. No, dan más opciones, como por ejemplo que se le pueda atender, en este caso que estamos hablando de adolescentes, se le pueda atender a la adolescente durante todo su parto, y una vez que haya llegado a su término,
que el bebé pueda ser dado en adopción. Por eso es un sistema ya muy regulado por el gobierno. De esta página es de donde obtuve la información que les acabo de mostrar de los métodos anticonceptivos hoy en día. En el caso de esta página, en el caso de lo que es el aborto como tal, ¿esto es como tal legal en todo el país o se rige por estado? Esta es federal, por lo tanto es para todo el país, pero ahí nos viene mencionando la ley del aborto en México, que en qué casos está permitido, en qué casos no, y en parte también hay que tomar en cuenta las disposiciones de cada estado, pero en el Distrito Federal se permite. Yo tengo una. Sí, claro. Una vez tuve la oportunidad de platicar con una psicóloga, le pregunté, bueno, si uno va con una psicóloga te puede decir una cosa, si uno va con otra psicóloga, es como la ciencia, me dicen lo mismo, me dice ya no, o sea, cada psicóloga es diferente. ¿Existe algo en la psicología entonces que te diga si estaría a favor o en contra, o es muy específico de cada psicólogo, o están para guiar al paciente a favor o en contra? ¿Cómo lo ve la psicología? ¿Cómo lo ve la psicología? Bueno, la psicología estamos de acuerdo en que no es como las ciencias a las que nosotros estamos acostumbrados, de que se siguen ya leyes establecidas. La psicología es muy subjetiva. No va a regirse por una situación fija, porque cada persona va a ser diferente, cada persona va a tener sus razones respectivas de qué es la que lo obligue o no lo obligue a hacerlo. Muchas veces no lo consultan. Cuando llegan a una consulta con un psicólogo es porque ya lo hicieron. Y hay personas que lo van a asimilar bien, de decir, es lo que yo necesitaba, es lo que yo debía de hacer. Hay personas que van a decir, es que yo maté a mi hijo, que van a llegar considerándose asesinas, homicidas a final de cuentas, y ahí depende muchas veces de la persona. El psicólogo al final no te va a decir hazlo o no lo hagas. Es una persona que va a estar para escucharte al momento de que ya lo hiciste. Estaría apoyando ambas situaciones dependiendo del paciente. Dependiendo del paciente. Ok, ¿y usted en lo personal a favor o en contra? Yo en lo personal a favor o en contra del aborto. Una vez vi un anuncio en donde, con respecto al aborto, que decía, estás en contra hasta que lo necesitas. Entonces, yo en este momento no me puedo poner en una posición de a favor o en contra. Yo creo que son las circunstancias las que obligan a una persona a hacerlo o a no hacerlo. En este momento no puedo decirle sí al aborto, no puedo decirle no, ¿por qué lo hacen? No puedo darle una respuesta concreta en este momento. Sí, porque se tiene que analizar las circunstancias, ¿no?, sobre las cuales se da pues estos casos, ¿no? Así es. Por ejemplo, hay quienes han sido víctimas de una violación y deciden quedarse al bebé. ¿Por qué razones? No lo sabemos. Porque podríamos pensarlo. Es alguien que fue violada, que no era lo que ella estaba deseando, y sin embargo tiene a un niño que mal que bien le va a recordar ese momento que pasó, y sin embargo lo tienen y lo quieren. ¿De qué depende? Del psiquismo de la persona. Hay quienes lo tuvieron con una persona a quien amaron totalmente, se separan por alguna causa y deciden no tener al niño, a pesar de que podían tener algo de una persona a quien amaron muchísimo. Entonces, como que todas esas situaciones van a depender de qué es lo que está sucediendo en el momento con la persona, con su entorno, la situación que está viviendo. Entonces, le voy a decir una cosa, yo no me puedo poner ni a favor ni en contra, porque son muchos factores los que intervienen. Bueno, aquí agradecimientos especiales a ustedes que han estado aquí conmigo. Esta es la segunda plática que tenemos. La primera fue la de adicciones. Les agradezco muchísimo la atención y todos los aportes que han hecho. A nuestro camarógrafo estrella del día de hoy, el estudiante de Ingeniería Mecánica, Carlos Eduardo de Mendoza, pasante de Ingeniería Industrial, Antonio Bisaín Ábalos Marentes, y al doctor Moisés Montiel González. Muchas gracias.
Bueno, tenemos las referencias de todo lo que se presentó aquí. Pues las estadísticas son de la Organización Mundial de la Salud, del INEGI, del Instituto Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Educación Pública. Los métodos anticonceptivos pueden ser consultados en esta página www.clinicasabortos.mx, y de la historia de la anticoncepción, por si quieren conocer más datos curiosos o una mayor retroalimentación con respecto a esto. Son 2 libros, uno se llama Anticoncepción, una larga historia, es de Verónica Weisblut, de Europa Press, y la otra es Breve Historia del Condón y de los métodos anticonceptivos, de Ana Martos Rubio, de la editorial Neutilio. Y además de eso, pueden consultar la página www.planetparenthood.org. Pues bueno, por su atención, muchas gracias.